Hola, concluye otra ardua jornada de discusiones sindicales. En esta ocasión, en esta mesa, estamos discutiendo las elecciones. Hoy se debía de hacer la discusión de los artículos 64 hasta el 95, 31 artículos. Se discutió más o menos hasta el 70 o 71. Pues muy pocos, casi nada de artículos, casi 8 artículos por ahí, más o menos. ¿En dónde estuvieron los problemas? Empezamos con el artículo 64. El artículo 64, aquí tengo yo a un lado la propuesta que yo al menos yo hice para el artículo 64, que es una propuesta muy sencilla que consiste en lo siguiente, creo que ya lo había dicho en la ocasión anterior, pero lo reitero ahora. Hay que dejar que el proceso electoral del SPAGUAS, de Comité Ejecutivo, lo lleve a cabo una comisión, que vamos a llamarle comisión electoral. Por supuesto, esta comisión electoral va a estar supervisada por la coordinadora de delegados. Pero, y esto es importante, la coordinadora de delegados ya no tiene pues, que hacerla. La va a hacer una comisión específicamente formada para eso. Ese fue el primer punto, porque las otras propuestas proponían o sugieren que se debe continuar con el plebiscito sumario de delegaciones, aunque aquí hubo un gran consenso, en eso sí debemos de estar claros todos. El consenso es que el plebiscito sumario de delegaciones ya no funciona como elemento para elegir al próximo comité ejecutivo. ¿Cuáles son las propuestas que se hacen para elegir al comité ejecutivo? Bueno, un plebiscito. Algunos le llaman asamblea de plebiscito. Nosotros, Vélez y yo, le llamamos le llamamos plebiscito general. Es simplemente hacer un plebiscito donde se lo convoca la coordinadora de delegados y las personas ocurren al lugar que determine la comisión electoral. Estamos descargando sobre esta comisión electoral pues la responsabilidad de la organización del proceso, pero es la coordinadora de delegados la que mantiene la decisión última con respecto a lo que haga esa comisión. Esa es la idea. Creo que todos más o menos nos mantenemos en esa tónica. No escuché a nadie que defendiera el plebiscito sumario de delegaciones, pero bueno, nos entretuvimos muchísimo aquí viendo particularidades. Hubo algunas particularidades con respecto a la operatividad de la propuesta. Por ejemplo, 5 debates, pues a muchos no les gusta que se organicen más de 5 debates, quieren salir rápidamente a hacer campaña o a que se las organice el patrón, qué sé yo. También hubo mucha discusión con respecto al punto de eh, pues en realidad en general casi todos estuvieron de acuerdo en que lo tiene que hacer una comisión, creo yo. El único disenso creo que no existió en este punto. Entonces seguimos avanzando, pero como nuestra propuesta reorganiza los artículos, el articulado deroga unos y se los pasa como funciones a la comisión, por eso a veces no quedan exactamente en los cuadritos que ellos hacen en los momentos de discusión que propone el comité, pero sin embargo ahí están. Por ejemplo, con respecto a la reproducción de documentos, a uno de los artículos del estatuto establece que el colegio electoral reproducirá los planteamientos de las planillas y que éstas los llevarán para su reproducción. Y si no los llevan, pues que especifiquen por qué no los llevan. Aquí se discutió que debe de ser un requisito para inscribir a las planillas al sindicato que lleven su planteamiento ideológico, su plan de salvación del universo, lo que quieran, pero que lleven algo por escrito. Aunque después no lo cumplan, pero bueno, que lo lleven, que sea requisito, porque si no parece que simplemente llegar, me registro a mis 11 amigos y ya, o dependiendo. También hubo mucha discusión respecto al procedimiento de integración de mujeres en relación a la proporcionalidad y la paridad. Allí se nos recordó que la proporcionalidad es lo que en estos momentos parece ser establece la Ley Federal del Trabajo, proporcionalidad. Proporcionalidad quiere decir colocar a la gente en relación a la abundancia
a la abundancia de mujeres y de hombres. Si hay un 50%, pues hablaríamos de paridad estricta, 50% mujeres, 50% hombres. Si son un poco menos de mujeres o un poco menos de hombres, pues hablaríamos de que les tocaría uno más a los hombres o uno más a las mujeres, en proporción a la abundancia de cada sexo. Es lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Se nos habló también de que en realidad no debemos de dejarnos llevar por la proporcionalidad, sino que hay que avanzar hacia la paridad vertical y horizontal, nos explicaron. La paridad vertical es la paridad que ya se instrumenta. El primer puesto, si es un hombre, le sigue una mujer, y después un hombre, después una mujer, y así sucesivamente. Nos explicaron que eso es paridad vertical. La paridad horizontal, pues más bien parece una paridad a lo largo del tiempo. Significa que si en esta ocasión fue un secretario general hombre, en la siguiente ocasión va a ser un secretario general mujer. Algunos manifestaron su incredulidad respecto a que esta paridad horizontal pueda ser posible, pero bueno, ahí la propuesta que nosotros hicimos es que sea la comisión electoral la que haga la propuesta específica de integración de las carteras por que cumpla con la paridad, que queden uno y uno. Allí se nos dijo, no, es que hay que tener certeza, es que hay que decir cuál procedimiento es. Se puede decir cuál es el procedimiento, se puede decir de inmediato. El que proponen supone que son 21 personas las que van en la planilla, porque solamente el que va de candidato a secretario general no lleva una contraparte de sexo opuesto. Todos los demás candidatos a las carteras van a llevar una contraparte de sexo opuesto, de modo tal que se establezca la paridad. Esa es una manera, pero hay otras maneras. ¿Cuáles? Hay maneras en las que se requiere menos gente para poder integrar la paridad. Por ejemplo, las carteras, las planillas pueden pueden ser integradas paritariamente, es decir, si el secretario general es hombre, le sigue una mujer y así sucesivamente. Se integran de esa manera. Al momento de la repartición, de entre los mismos, se va eligiendo al que quede. Por ejemplo, si quedó en la secretaria general mujer, sigue un hombre. Si le corresponde otra planilla y esa planilla lo integró con una mujer, que entre el siguiente hombre que está ahí. De esta manera no se necesitan 20, se necesitan menos para integrar las planillas, pero eso es una propuesta. Puede haber más. Algunas de las personas que estaban ahí sugirieron que iban a mostrar otras propuestas en la siguiente sesión. Pero bueno, la propuesta que nosotros hacemos es que eso no quede determinado fijo ahí en el estatuto, sino que lo haga la comisión. ¿Cuál es la idea detrás de esto? Pues que se ejerza la imaginación, que sean capaces de decirnos de qué manera se puede integrar de manera paritaria, pues cada vez puede ser diferente la conveniencia de hacerlo, de diferentes maneras, puede ser. Debe haber esa libertad, así ellos la quieren acotar. Bueno, se fue como disenso. Algunos podrán estar de acuerdo, otros en desacuerdo. Lo va a decidir el voto directo, libre y secreto de todos los sindicalizados en plebiscito. Nos dieron un dato que es necesario tener en cuenta. Nos dijeron que hasta el día que se cerraron que se cerró el proceso de afiliación, solamente había afiliados alrededor de 2,100 personas. Si el padrón era de 2,900 y algo, quiere decir que 800 y algo decidieron pues no afiliarse al Espaguas en esta ocasión. Lo podrán hacer en otras ocasiones si es de su conveniencia o no hacerlo. ¿Qué procede en ese caso? Pues que ya no les van a cobrar cuota y uno pensaría pues les van a devolver sus ahorros de la fundación. Pero la verdad, quién sabe qué vaya a pasar. Igual no pasa nada y simplemente siguen siendo sindicalizados aunque no lo hayan manifestado. Les van a seguir cobrando cuota, etcétera. En este mundo de incoherencias todo se puede. Ciertamente de lo que se trata al revisar el estatuto es de eliminar las incoherencias, de hacer que sea más coherente. Por eso en ocasiones uno debe de ser enfático en lo que está diciendo
y decirlo bien, de modo tal que nos dé lugar a tanta interpretación, porque después los expertos en sofismas, los expertos en incoherencias, los amantes y amigos de la falacia, pues van a llegar y nos van a querer contar cuentos chinos porque, es que aquí se permite. Y esto es interesante porque cuando pasamos al artículo, aquí les voy a decir cuál artículo es. Hay un artículo que tiene que ver precisamente con cómo se integra el comité ejecutivo, cómo se integra el comité ejecutivo. Así como está hoy, es explícito, les voy a decir, aquí está, es el artículo 69, prácticamente estuvimos discutiendo mucho rato alrededor del artículo 69, les voy a leer lo que dice, aquí está. Dice, los miembros del comité ejecutivo no podrán ser electos en ninguno de los cargos de la mesa ejecutiva a partir del periodo inmediato y posteriores bajo el procedimiento de votación de proporcionalidad. Vamos a analizar qué es lo que nos está diciendo este artículo. Nosotros propusimos derogarlo porque lo sustituimos por una serie de requisitos en otro artículo. Bien, ¿qué es lo que nos dice este artículo? Vean, aquí dice, los miembros del comité ejecutivo no podrán ser electos en ninguno de los cargos de la mesa ejecutiva a partir del periodo inmediato y posteriores bajo el procedimiento de votación de proporcionalidad. Si yo ya llegué ahí al comité ejecutivo por el mecanismo de la proporcionalidad, digamos, soy el de prestaciones, lo que dice esta cláusula es que yo ya no podré ser electo en ninguno de los cargos de la mesa del comité ejecutivo nunca más. Solamente puedo estar en el comité ejecutivo una vez por el procedimiento de votación de la proporcionalidad. ¿Qué otros mecanismos hay para llegar al comité ejecutivo? Todos sabemos, hemos visto que hay compañeros que han estado 2 veces. ¿Por qué o cómo? Bueno, pues porque no llegaron al comité ejecutivo por el procedimiento de la proporcionalidad, llegaron por otro procedimiento. ¿Cuál? Cuando alguien se retira del comité ejecutivo, digamos, yo estaba en prestaciones, me habla la rectoría para encargarme de finanzas, pues entonces dejo una vacante. ¿Cómo se llena esa vacante? Pues trayendo a alguien. Ese alguien podría haber ya estado en el comité ejecutivo, pero vuelve al comité ejecutivo porque no llegó por el procedimiento de la proporcionalidad, sino por el procedimiento de la sustitución. Vamos a llamarle procedimiento de sustitución. Entonces, hubo consenso en que ni por proporcionalidad ni por sustitución se debe de llegar al comité ejecutivo. En eso hubo consenso. ¿Dónde empezaron los problemas? Con relación a la Secretaría General. Estamos claros que el estatuto establece que se es secretario general pues solamente una vez. Una vez que se es secretario general ya no se puede volver a ser secretario general. ¿Qué proponíamos nosotros? Que una vez que ya se estuvo en el comité ejecutivo ya no se puede uno lanzar para secretario general. ¿Qué otras propuestas había? Había la propuesta de que quien ya está en el comité ejecutivo deje el comité ejecutivo 13 meses, 25 días antes para poder, no, perdón, eran 7 meses, creo 7 meses. 7 meses para antes de que se den las elecciones. Creo que dice antes de que salga la convocatoria, es la propuesta de Viramontes. 6 meses antes de que salga la convocatoria, deberán abandonar el puesto del comité ejecutivo. Esa fue una propuesta de Viramontes. Y la tercera propuesta era que se mantuviera como está, que al que está en el comité ejecutivo se pueda lanzar únicamente para secretario general. Esas eran 3 propuestas. ¿En qué quedó la discusión o cuáles eran los argumentos? Bueno, los argumentos de los que dicen que se pueden lanzar es que tienen mucho conocimiento los que llegan al comité ejecutivo. El argumento es que tienen mucha experiencia que no se puede, que no se puede desperdiciar. Yo me pregunto qué experiencia tiene el de deportes como para decir que aspira a la Secretaría General. Qué gran experiencia tiene desde esa cartera. Bueno, ese es su argumento de ellos, pero bueno, ahí está. ¿Qué argumento dicen los que proponen que se retiren? Bueno, pues que el estar en las carteras les permite hacer proselitismo y eso genera una desigualdad con respecto a los otros aspirantes. Quien está en el comité ejecutivo utiliza la cartera para promoverse, aunque también dice el estatuto, así como está hoy, que no deberían de usarlo, pero lo hacen.
¿Cómo se puede ponerle un freno mínimo a esto? Bueno, pidiendo que se retire un cierto tiempo antes de lanzarse al comité ejecutivo. Viramontes propone, creo dije 7 meses. Y nosotros proponíamos que no se lance, que ya no tenga oportunidad de lanzarse. Becerra, el doctor Becerra, propuso una solución que a mí me pareció muy bien, que es: quien está en el comité ejecutivo no se puede lanzar en el periodo inmediato posterior, sino 3 años después de que fue miembro del comité ejecutivo, se puede lanzar a secretario general. Me pareció bien. Cedí en ese aspecto, cedimos Vélez y yo en ese aspecto. Pues está bien que se pasen no 3 años, sino 6. Entonces se quedaron pues dos propuestas de disenso. ¿Cuáles son esas dos propuestas? Que quien está en el comité ejecutivo ya, digamos, soy yo, secretario de Laborales, no me puedo lanzar sino hasta 3 años después de haber salido de secretario de Laborales, o 6. Esa es la propuesta que yo hice, 6, pero pueden ser 3. Esa es una. La otra propuesta, la de Viramontes, que se retire del cargo 7 meses antes. Lo que está de fondo es que no utilice los bienes del sindicato para su promoción personal. Eso es lo que está de fondo. Pues dejemos que la gente reflexione y diga qué es lo que permite mayor equidad en las contiendas. Sí, que se retire 7 meses antes o que contienda 3 años después a que se retiró. Yo considero que debe de hacerlo 3 años después. O 6. A mí me gustaría más que fueran 6. Pero bueno, eso que lo decida el pueblo, la gente, en un plebiscito, sumario de delegaciones. Todavía dice sumario de delegaciones, porque es por lo que el plebiscito, así como está implementado, el plebiscito del artículo 74, una vez que no hubo quórum en las asambleas, bueno, para celebrar la asamblea debe haber quórum, pero dice el artículo 74, se debe pasar lista de presentes por orden alfabético, ratificación o rectificación del padrón, ratificación del quórum. Aquí aducían un argumento técnico, lo aduce Viramontes: la lista de presentes por orden alfabético de delegaciones, pues de 2.100 miembros es muy larga, tomaría mucho tiempo. Obviamente para muchos el tiempo no es problema, pueden estarse ahí lo que sea necesario. Nosotros proponemos que esto no sea así, sino que sea un plebiscito ya directo. La coordinadora convoca un plebiscito, se va a la votación y lo que salga de ahí, siempre y cuando haya quórum del 51%. Parece que esto no está en conflicto con la Ley Federal del Trabajo y por lo tanto se puede operar desde nuestros estatutos. Entonces, esas son algunas de las discusiones que hubo en esta oportunidad. Debemos de tenerlas presentes porque tendremos que ir a votar. Hay que ir pensando sobre qué vamos a ir a votar. Pues vamos a ir a votar, entre otras cosas, si los que salen de la mesa, si los que están en el comité ejecutivo se pueden lanzar 3 años después o se retiran 7 meses antes para lanzarse. En mi opinión personal, porque esto siempre es de colocar lo que parece viable, lo que en ese momento parece viable, no lo que uno quisiera. Yo de mi parte diría que ya estuvo en el comité ejecutivo, que ya no se lance ni para secretario general. Los que están en el comité ejecutivo, mi opinión personal, en los muchos años que he estado viéndolos, realmente no aprenden más que la manera de negociar con el patrón sus beneficios personales. Esa es mi muy particular opinión respecto a las personas que ocupan esos puestos. También la mayoría de los que llegan a esos puestos carecen de todo conocimiento e interés sobre el sindicato. Y desde sus puestos reflejan esto. No tienen iniciativas, carecen de iniciativas sindicales. No me refiero a culturólogos o deportólogos o gente que sabe de esas cosas y que cuando llega ahí, pues en realidad lo único que hace es engrandecer sus propios gustos. Los que están en culturales se la pasan recetándonos lo que a ellos les gusta. No nos dan una visión integral. Ni tampoco los de deportes. Bueno, los de deportes yo no sé qué hagan, la verdad. Por eso propongo su desaparición como cartera, que sus funciones se integren a otra.
Pero bueno, son muchas de las cosas que hay que tener presentes. Gracias.